esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con estudiantes, con jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Comunicación y también de la carrera de Administración de la Facultad de Comercio. Están en esta mañana, por supuesto, a la distancia, vía telefónica, Luciano Martínez y Juan Roberto Zavala. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es acerca de la política estudiantil. ¿Qué tanta participación tienen los jóvenes y cómo se maneja la política dentro de las universidades y en especial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Iniciamos en esta mañana con Luciano Martínez de la Facultad de Comunicación, de la carrera de Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luciano Martínez, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy contento como siempre de estar aquí, de poder participar en esta mesa. Un saludo a Juan Roberto, que también nos va a estar acompañando, y al auditorio. Gracias, y le enviamos un saludo, por supuesto, a Sujei Horneras, que el día de hoy pues no pudo acompañarnos. Un saludo. El tema que hoy ponemos sobre la mesa, lo decía hace unos instantes, la política al interior de las universidades y la participación de los jóvenes en esta política estudiantil. Luciano Martínez, ¿has tenido participación dentro de la política en la universidad? Sí, sí he tenido parte de participación. ¿Y pero qué rol te ha tocado jugar? Generalmente, digo... Sí, ¿o te dejan jugar? Ese es el punto. Yo creo que la política en sí como definición no existe en las universidades. Creo que en la mayor parte de las universidades públicas del país. Y si hablamos estrictamente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, también creo que dentro de las facultades es muy difícil que exista realmente la política. Existe más bien pues, los amiguismos, existe más bien esta situación de apoyar pues al que apoya a quien está dentro de las direcciones. Eso sí existe. Y si uno va en contra de este tipo de situaciones o tiene propuestas, pero simplemente no eres amigo de alguien de ahí, la situación se vuelve un poco más tensa. Nunca me ha tocado, por ejemplo, pues ningún tipo de amenaza, ningún tipo de estas situaciones, pero sí se cierran un poco más las puertas, ya no hay tanto tiempo para platicar contigo, no hay tanto tiempo para solucionar problemas tampoco de aquellos que no están de acuerdo o que quieren ver tal vez un cambio o que son críticos o que levantan la voz o que en mi caso específico me tocó estar al frente en concursos de debate, por ejemplo, donde nos tocaba temas universitarios y donde me tocó hacer críticas directas hacia el tipo de administración, específicamente también, por ejemplo, de las elecciones internas, de cómo se llevan las elecciones tanto de directores, opinar también sobre la elección de un rector y lo que viene enseguida de ese tipo de opiniones es no debiste haber dicho eso no se dice, eso no se puede decir, estaba el director, es que el rector pudo haber llegado y te pudo haber escuchado. A mí nunca me dio miedo ese tipo de situaciones tampoco, porque creo que es indispensable que en una universidad pública se pueda hacer crítica y se puedan decir las cosas que se hacen mal. Sin embargo, bueno, generalmente lo único que pasa es que no se aguanta la crítica, no se resiste. Aún todavía me tocó dar, por ejemplo, las palabras de... No recuerdo cómo se dice exactamente, pero bueno, el día que tuve pues lo que pasó a ser como mi graduación, por así decirlo. Las palabras de despedida. Las palabras de despedida. Ajá. Sí, me pidieron, por ejemplo, que entregara mi discurso para revisión. Digo, lo entiendo, pero también, por ejemplo, sí venían observaciones como, no digas esto porque está el rector. No digas esto porque qué va a pensar de la facultad. Yo siempre he creído que, pues, al final que piense lo que quiera. Al final, yo creo que si tú tienes una buena administración, pues lo vas a presentar con números, lo vas a presentar con informes, no importa lo que otros piensen. Además, qué mejor, ¿no? Que estar abierto a las críticas. ¿Cómo te vas a enterar de lo que realmente sucede al interior de la universidad? Sí, fue lo único que yo destaqué ese día, que era necesario que en las universidades públicas, y específicamente en mi universidad, porque al final es mi universidad, y también siento cosas positivas hacia mi universidad, no solamente cosas negativas, pero lógicamente estoy abierto a que me digan, por ejemplo, a mí como alumno en qué he fallado. Y estoy dispuesto también a sobrellevar este tipo de situaciones y ser mejor alumno. Pero al parecer en la dirección de mi carrera y en la universidad no están tan dispuestos a escuchar las críticas. Es una situación para mí, desde mi punto de vista, muy complicada. Pero también he visto el otro lado. Compañeros que se han beneficiado de, por ejemplo, ser representantes de los alumnos y les va muy bien y están muy tranquilos.
pero yo creo que no se vale. ¿Estudiantes a modo, podríamos llamarle? Muy a modo, muy arreglados desde el principio. Situaciones como adelantar fechas de elecciones, por ejemplo, o que los votos, por ejemplo, sean, en cuanto a los representantes, sean visibles, no les permiten de repente que sean, ahora sí que libre y secreto, pues es una forma de hacer presión, aunque tú digas que no. Oye, vamos a levantar la mano para votar por los candidatos. Al final hay representantes que se sienten agobiados y que no quieren ser vistos como, estás en contra de. Es una situación que se llegan a vivir, y que lo puedo decir porque también fui representante y porque estuve en elecciones, y también me di el tiempo de en elecciones decir que yo no iba a votar y que no iba a ser parte de ese tipo de juegos. Hay quienes buscan participar precisamente en la política estudiantil, en la política interior de las universidades, porque dicen que puedes ganar una beca, que puedes ganar un pase de alimentación o un apoyo de alimentación, puedes ganar también computadoras, incluso se dice la flexibilidad en las calificaciones. ¿Qué ganaste? Por ejemplo, en mi caso, a mí me dijeron, como representante de grupo, al estar al frente de un grupo, tienes beca del 100% o algo así. Te hacen un muy buen descuento en la inscripción. A mí nunca me la dieron. Yo los descuentos que obtuve siempre fue por mis calificaciones, y además nunca le iba a pedir porque también se me hacía, ¿cómo decirlo? Pues trágico, ¿no? Como un universitario simplemente por tener un cargo iba a poder pedir un descuento. Yo creo que los descuentos uno los pide por ser un buen alumno, por demostrar que eres un buen alumno, un buen deportista, y que pones en alto el nombre de tu universidad, no por ocupar un carguito que al final no sirve de nada, porque las decisiones las terminan tomando ellos. Pues interesante será también conocer la opinión de Juan Roberto Zavala, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Administración, a quien saludo a la distancia. Juan Roberto, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tengas, Claudia, tengan todos los presentes en la mesa. Bueno, Luciano y su gente no puedo asistir, en general a todo el auditorio. Yo concuerdo totalmente con Luciano, comparto las mismas ideas, tal vez porque estamos en la misma universidad, la máxima casa de estudios, o tal vez también porque somos partícipes también de este tipo de actividades electorales en la misma universidad. En mi opinión, yo creo que es algo necesario, Claudia, a las universidades, es algo que los jóvenes tienen que ser partícipes, por lo menos alguna vez. Yo creo que a los universitarios les falta precisamente esto, más participación en la política, y como dijo Luciano, a la crítica social es importantísimo. Yo he tenido la fortuna de participar en actividades electorales dentro de mi universidad, y puedo decirte que no somos un gran número de estudiantes los que participamos, y todos participamos con nuestros mismos grupos de universidades, y de pronto como que la participación de los jóvenes en la política universitaria es muy institucionalizada, y no está mal, pero normalmente esa participación no siempre es recibida con buena crítica. Te lo puede decir Luciano, porque precisamente la política exterior en México está tan degradada que cualquier tipo de política universitaria o cualquier sistema democrático se ve manchado por esto. Pero yo creo que a los jóvenes de las universidades, principalmente públicas, sí les hace falta tener participación política y principalmente la crítica social. Y este pensamiento de participación, evidentemente a la UAT todavía no le llega. Lo vemos desde ahorita en las inscripciones con precios altísimos cuando es en línea la educación. Ahí es cuando debe precisamente actuar los grupos estudiantiles para mediar este tipo de situaciones. La realidad es que la política universitaria es más bien a conveniencia siempre de los maestros y no en favor de los estudiantes. Creo que ahí es donde está el error, donde está lo que no cuadra. Y eso es lo grave, porque no vemos alguna federación de estudiantes viendo por los derechos de los estudiantes, viendo por las necesidades. Solamente manejan el mercadeo, ¿no? El marketing, una imagen pública. Esto también, pues es un hecho que sí ha habido un aumento gradual, no hay duda en eso, que sí ha habido un aumento, un despertar más bien en los movimientos estudiantiles, un parteaguas es la palabra correcta, porque si miramos las participaciones estudiantiles en la política del 2000 al hoy 2020, sí hubo un aumento gradual de esto. Por ahí tenemos el movimiento Yo Soy 132, demás movimientos, pero es un tema difícil que han ido las personas estigmatizando, rechazando, y eso está mal. Porque en la mesa mexicana no se puede hablar ni de política, ni de religión, y es algo que la sociedad ha ido estigmatizando cada vez más, y eso es una de las razones que tal vez
no haya mucha participación de los jóvenes porque precisamente lo ven como un tema de, ay, qué flojera, me van a tachar, y no es así. Es algo muy padre, es una experiencia muy bonita que creo que todos deben sentir alguna vez, el sentido de pertenencia, el sentido de apego a una institución, que es lo principal. La pregunta que le decía hace unos instantes a Luciano Martínez, tú has participado dentro de la política universitaria. ¿Qué has logrado de estos beneficios que ya citábamos? Por ejemplo, decíamos que hay quien dice, bueno, pues estoy en la grilla universitaria, en la política de la escuela, pues voy por una beca, voy por un apoyo en alimentación, por equipo de trabajo o simplemente pues por una buena calificación, la flexibilidad en las calificaciones, porque no podemos negar que eso también se da, el ser parte de la política universitaria. Estoy hablando yo, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Perdón, sí, me escucho bien. Pues beneficio en sí como alguno, propiamente no. Realmente siempre he pensado que las relaciones en las universidades siempre han sido buenas, siempre te van a servir, y creo que es lo que más se gana de estas experiencias, el conocer buenos amigos, el conocer gente nueva, el relacionarte con maestros y alumnos, creo que es lo que te mantiene en la universidad, no en un estatus, sino en una posición en la que puedes tener no facilidades, sino algún tipo de más, ¿cómo digamos? Más poder social, más peso social ante la gente, que puedas relacionarte con más alumnos con facilidad, con más maestros, y eso a la larga creo que te permite en un futuro poder decir, esta persona me ayudó, esta persona ha sido buena conmigo. Puede ser la posibilidad que las ofertas laborales por ese lado también se den. Creo que es algo que, te repito, creo que los estudiantes deben de tener en práctica, no por los beneficios, sino por el lado social, por el lado de las amistades. Creo que es algo que sí es un hecho que sí se da. Luciano creo que lo puede corroborar. Hace unos instantes, Juan Roberto, que está tan degradada la política hacia el interior, porque no podemos negar también que se te da, por ejemplo, la facilidad para faltar a clases. Eso también es bastante común para quienes son líderes estudiantiles. Por lo regular no los vemos muy comprometidos con el trabajo en clase. Sí, bueno, al menos en mi facultad, que es la Facultad de Comercio y Administración Victoria, en sí no hay una federación o no hay un estatuto estudiantil, como en sí un grupo estudiantil parlamentario que es el que te defiende los derechos. Me parece que en mi universidad lo impone directamente la universidad. Yo fui partícipe en elecciones únicamente del rector y de nuestro director de la facultad, y participé también en las actividades que son de índole de la iniciativa privada, como la Coparmex, que es un compadronato de patrones mexicano, que está ligado a un capítulo universitario. Tuve más participación en eso, pero en sí como movimientos electorales sobre una participación de estudiantiles, sociedad de alumnos y ese tipo de cosas, no, propiamente. Pero sé de muchos casos que sí tienen muchos beneficios, tienen becas, tienen flexibilidad de horarios, tienen flexibilidad de calificaciones totalmente, y lo vemos también, por ejemplo, en las reinas, en las princesas que son de estas escuelas, que deben de tener un rol social, por lo menos en la facultad, un rol de responsabilidad, y no lo tienen. Simplemente, como te digo, es más que nada una imagen de mercadeo, un marketing de lo que es más que nada. No toman el rol en serio ni las reinas ni los jefes de asambleas o los líderes universitarios. Benefician únicamente a la institución y no a los alumnos. Ese es el problema, pero sin duda sí hay muchos beneficios a los universitarios que manejan estos grupos sociales. Tenemos un comentario por parte de la audiencia de ORT Noticias, les envían saludos, y dice el señor Miguel Faz, dice, bueno, los estoy escuchando, y está escuchando cada uno de sus comentarios. Dice que nuestro país siempre ha sido muy represivo, dice, en la política, en lo laboral, en instituciones, desgraciadamente, dice, así es nuestro México. Y dice, bueno, que nosotros en los medios de comunicación, dice, lo han sentido y en carne propia. Esto, pues sí, no es un secreto, esto es lo que se vive. Por ejemplo, en el caso concreto estamos hablando de las universidades, desafortunadamente, al igual que la política exterior, como lo decía Juan Roberto, la política estudiantil, la política universitaria, también bastante degradada. Luciano Martínez.
Sí, es una situación bastante triste, sobre todo porque la autonomía le costó sangre a universitarios, lógicamente no en estos últimos años, pero sí ya hace bastantes años costó sangre y costó las vidas, y todavía existen hasta teorías de personas que no volvieron a aparecer después de manifestarse para lograr la autonomía y que se pudiera vivir pues la democracia también dentro de las universidades, que es algo muy importante porque se supone que somos el reflejo de la sociedad y lamentablemente sí somos ese reflejo, pero en lo negativo, ¿no? Es una situación bastante triste, por ejemplo, tener que ir a unas elecciones con un solo candidato. Es algo que a mí me parece muy triste, que no haya una oferta democrática más amplia, no solamente, por ejemplo, un candidato se me hace muy triste. O sea, por lo menos debería de haber dos opciones, pero le tienen tanto miedo a esta parte de que puede existir una revuelta estudiantil si alguien pierde, que se separen. He escuchado mucho ¿cómo se puede decir? Como este pretexto de decir que si hay dos ofertas democráticas, pues entonces se va a dividir la universidad. Claro que no, la universidad. Provocar una confrontación sí, entre no, estudiantes. jamás. Yo creo que eso jamás pasaría. Yo creo que, sin embargo, tendríamos la oportunidad más de pensar hacia qué lado ir. Y le aportaría mucho más al debate, le aportaría mucho más a la crítica y sobre todo le daría mucho más fuerza a la universidad, porque al final si hoy no hay interés en las elecciones, porque eso hay que decirlo, no hay interés, un interés real de los alumnos, por ejemplo, de participar en una elección de rector, en una elección de un director, porque no les importa. O sea, al estudiante en general, no podría dar un porcentaje, pero yo puedo decir que al estudiante en general no le importa, le da lo mismo. Y si van, es porque los llevan los maestros. Y esto es muy cierto, porque también hay muchos compañeros que lo pueden decir de viva voz. A mí mi maestro me dijo, si voy a votar, me da un punto. ¿Por qué? Porque necesitan los votos y necesitan llenar sus, ¿cómo se dice? Sus anforitas. ¿Por qué? Pues las urnas las necesitan llenar porque es necesario poder presentar un porcentaje de votos. Y es muy triste. Para mi gusto, eso es muy triste. ¿Te gustaría más con una participación de más candidatos? ¿Le daría realmente una credibilidad de democracia? Muchísima más credibilidad y sobre todo tal vez así despertarían la participación real del alumno. No, ¿por qué será que no se despierta el interés del universitario? Si te parece, nos vamos a la pausa y regresamos para platicar de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En la Suprema Corte, la e-Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Quédate en casa y nosotros vamos a hacerte la prueba rápida para detección del coronavirus en solo 799 pesos. Práctico, fácil y sin salir de casa. Pregunte por disponibilidad y cargos por servicio en ssdrcimi.com. En análisis clínicos también somos lo mismo, pero más barato. Responsable químico Israel Ponce, cédula 4451-415-1. Y regresamos con más de esta mesa de análisis. Decíamos hace unos instantes, antes de irnos a la pausa, ¿qué es lo que necesitan los jóvenes o por qué no se ha logrado ese despertar? Por ejemplo, Juan Roberto ponía de ejemplo de que poco a poco se logra el despertar de los estudiantes, pero no citaba el caso de los universitarios de Tamaulipas. Daba el ejemplo, daba el ejemplo a nivel nacional, los movimientos, las movilizaciones que se han realizado en otras universidades. Aquí en Tamaulipas, caso concreto en la universidad, ¿por qué no se ha logrado ese despertar? No se logra avanzar en este tema. Luciano. Porque no se ven beneficios reales. Generalmente
lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hay la apertura o existe la apertura de algún comedor y resulta que supuestamente nos dicen va a ser para los más necesitados y terminan dándole estos vales a la gente que son sus conocidos, sus amigos, los amigos de la sociedad de alumnos, los amigos de ciertos, no sé si decirlo de esta manera, no, es que no son maestros esencialmente, pero gente que está alrededor también de esta parte administrativa que puede conseguir estos vales. Y lo que sobra, si sobran espacios, pues bueno, sí son para los alumnos que lo necesitan. Y pues lógicamente este tipo de situaciones van mermando que tú creas en la facultad, que tú creas en la universidad, que realmente crees que, que puedes llegar a creer que este tipo de políticas, que este tipo de diálogos que supuestamente se deben de dar dentro de la universidad pues sirvan de algo. Al final las decisiones siempre las toman unos cuantos y los beneficiados también son los amigos de esos cuantos. Juan Roberto, ¿por qué crees que no se logra avanzar, no se logra despertar? Yo creo que, como dice Luciano en el comentario pasado, no existe un sentido real de pertenencia democrático. Creo que lo vemos desde lo más básico, no ni siquiera hay candidatos a contiendas, solamente vemos a un candidato y pues no te queda otra más que votar o no votar, y muchas veces te obligan a votar, entonces realmente no hay un sentido democrático en las universidades, no es algo que los estudiantes pueden decir, me siento con pertenencia, me siento con el derecho de votar. No es así. Además, creo que existe también un hecho muy grande, un estrecho, que es entre la universidad pública y la universidad privada. Creo que las universidades privadas tienen más este sentido de participación política que las universidades públicas, es un hecho. Pero yo creo que, sin duda alguna, creo que le hace más falta a los universitarios la crítica social. Creo que los maestros o las instituciones, en este caso particular de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hace falta reforzar más debates, más foros, más participación a la crítica y a la política. Creo que si bien no se ha puesto tanto en práctica, sí ha ido en aumento. Yo he participado en muchos debates universitarios de mi facultad y pues esto te aporta muchas cosas. Creo que también, además, en otro sentido estricto, creo que además de esto te aporta, no muchos, pero a muchos sí se van cuerpeando. Si algunos quieren dedicarse a hacer política exterior, creo que es una buena manera para empezar por este camino largo. Estás conociendo, ¿no?, desde la política universitaria, el famoso dedazo. Luciano Martínez. Sí. Ya para ir cerrando. Yo creo que hay que recordar algo muy importante, y es que parte de esta situación de haber buscado la autonomía de las universidades, no solamente en la manera de administrarse y en la manera de llevar a cabo toda esta parte de su toma de decisiones, tenía que ver, pues bueno, por la intención de ser como han sido nuestros gobiernos a lo largo de la historia, sino la situación o la forma de pensar de los estudiantes. Y creo que todavía de algunos estudiantes es que esta forma de hacer política era para hacerla mucho más limpia y para poder lograr beneficios específicos y ayudas importantes para los estudiantes, porque lo más importante en una universidad no son ni los directores, ni los rectores, ni los subdirectores de cualquier departamento, ni directores, ni ningún tipo de persona, ¿no?, que esté en cualquier cargo administrativo. Lo más importante en una universidad, tanto pública como privada, es el alumno. Y es ahí a donde ya no van los temas. Ahí ya no van los temas, tienen que ver con poder, con toma de decisiones, con presupuestos, pero generalmente ya no se habla del alumno, y ese es el problema. El día que podamos llevar el debate otra vez hacia el alumno, hacia las necesidades de los alumnos que necesitan ayuda, hacia los que tal vez no necesitan, por ejemplo, ayudas económicas, pero que sí necesitan tener clases siempre y no tener maestros que no asisten a clases. O sea, el día que nos preocupemos porque el alumno reciba clases y el que necesite un apoyo para poder estar en clases lo pueda recibir, tal vez en ese momento pues ya podamos estar hablando de que la política universitaria realmente está rindiendo frutos. Pero para que se logre esto, pues tienes que demandarlo, tienes que levantar la voz, lejos de quedarte cruzado de brazos ante esa política universitaria. Sí, sí se tiene que hacer. El problema, creo, es que aunque existen algunos alumnos que lo han intentado, al final terminan por no ser apoyados porque hay mucha apatía de que realmente se pueda cambiar esto. Porque se cree que al final pues o te mandan callar o te dicen que simplemente mira, pues ya no haga ruido, te vamos a dar una beca y ya.
Esa es la situación. Ya para ir cerrando, Juan Roberto Zavala. Sí, para cerrar, pues yo creo que puntualizar lo más importante de esta mesa de hoy, que es principalmente como estudiantes dejar de estigmatizar este tipo de temas, dejar de tachar, de sentir un tipo de rechazo a este tipo de participaciones. Creo que no tiene nada de malo, creo que es algo que te deja una experiencia, como te mencioné, en un sentido de pertenencia, pero creo que no ha ido avanzando precisamente por esa cuestión que se estigmatiza, que se rechaza, y pues bueno, yo creo que esa es la principal razón por la cual muchos jóvenes aún no despiertan en este sentido, y creo que pues bueno, deberían de dejar de rechazarlo para pues, poder levantar este movimiento. Muchísimas gracias, Juan Roberto Zavala. Gracias a ti, Claudia, que pases buen día. Gracias, buen día, Juan Roberto Zavala. Un trabajo sin lugar a dudas difícil, un largo camino. Luciano Martínez, ya para despedirnos. Sí, una situación bastante complicada. Creo que todavía falta mucho para que la universidad, al menos la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pueda presumir de que tiene una política y una democracia interna real. Esperemos que pronto pueda existir un cambio y que puedan ir de la mano no solamente los alumnos, sino también los maestros en pos o en busca de que exista esta democracia y planes siempre para hacer que los alumnos les vaya mucho mejor de cómo les va ahora. Pues muchísimas gracias, Luciano Martínez, también por acompañarnos. Gracias, Claudia, por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias por escucharnos. Gracias a Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a Juan Roberto Zavala, que también nos acompaña pues como cada semana en este espacio de información. Ahí tiene usted la opinión de los jóvenes y cómo califican la política de la universitaria, la política en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la cual participan los estudiantes, la política estudiantil. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Se nos ha terminado el tiempo en este espacio de información, pero no podemos despedirnos sin antes darle las gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Ya nos vamos, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.